Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 14 al 17. Para que entendamos todo esto, vamos a leer los contextos, porque no queremos, hermanos, formar un pretexto de esta doctrina, ¿ok? Quiero que leamos desde el libro de Romanos. Mana Cheni, por favor, si me leen. Romanos, capítulo 8. Es un argumento que Pablo trae desde el capítulo 8, desde el verso 28 hasta aquí, hasta el verso 17. Vamos a seguir, es más, el capítulo 9 no para. Hablando, hermanos, sobre la elección de Dios. ¿Cómo trabaja eso? Y Pablo, hermanos, contesta muchas veces: ¿será que Dios es injusto? ¿Podemos nosotros criticar a Dios por estas cosas? Y empieza a hacer argumentos Pablo sobre esta situación. Por eso es importante, hermanos, nosotros estudiar la Biblia de una manera sistemáticamente, porque cuando estudiamos la Biblia temáticamente, hermanos, nos podemos brincar ciertos versos importantes y no entender, hermanos, el argumento completo de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces es importante estudiar la Biblia de una manera sistemáticamente. ¿Qué es sistemáticamente, hermanos? Es como cuando usted ve las novelas, ¿verdad? Se perdió un capítulo y ya no entiende qué pasó después. Entonces, hermanos, sistemáticamente usted tiene que ir viendo capítulo por capítulo qué sucedió para ir entendiendo el panorama de lo que le está presentando la telenovela. De la misma manera esto, hermanos, capítulo 8 pues está relacionado con el capítulo 9. Todo Romanos, hermanos, es un libro donde tenemos que leerlo todo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 para poder entender. Si no, hermanos, se nos hace difícil. Entonces, vamos a leer desde el verso 28, hermanas, y se brinca hasta acá. Estamos al verso 17 del capítulo 9, para que ustedes vean los contextos, hermanos, del capítulo 8 hasta aquí el capítulo 9, verso 14. Capítulo 8, verso 28. Y vamos a brincarnos hasta aquí, hasta el verso 17, o sea, todo corrido para que entendamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es la justicia. ¿Quién es el que la condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora se va a brincar el capítulo 9, ¿va? Nota, hermana, nada ha cambiado. ¿Qué dice Pablo al final del capítulo 8? Dice: ¿quién nos podrá separar de la seguridad que Dios ya nos tiene? Nada. Siga ahora, hermana. En uno en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Una posita. Aquí empieza a tomar otra vez el argumento fuerte. No lo ha perdido. Pero dice, muchos creemos que la palabra de Dios entonces que la Biblia está equivocada, está diciendo Pablo. No que la palabra haya fallado. Por eso preste mucha atención. ¿Sigue, hermana? Porque de todos los que descienden de Israel no son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Wow. Por favor, tengan mucha paciencia. Más adelante Pablo hace una respuesta sobre estos argumentos. Drogas, en la prisión. ¿Quién lo cuidó? ¿Lo sabía él? No. Ahora sí lo entiende, que en los planes de Dios él estaba. Mano, usted no cruzó la frontera por inteligente. Usted cruzó la frontera porque Dios le permitió, hermanos, y le abrió las fronteras. ¿Cuánta gente no queda tirado en las fronteras? No fue usted más astuto que la migración. No, Dios fue astuto, hermanos, y lo trajo a este lugar, hermanos. Él es sabio. La soberanía de Dios y su gracia, hermanos, son entonces la responsable de elegir y no nosotros. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, hermanos, otro. ¿En qué libro está esto? Hablando de Faraón. Habla de Éxodo. Entonces, hermanos, Pablo apela a Génesis, a Éxodo, a Jeremías, a varios libros, hermanos, para hacer su base de ese argumento, hermanos, es que Dios elige. No usted elige a Dios, Dios lo eligió a usted. Ahora, como les dije, hermanos, al final, si usted lo recibe o no lo entiende, eso no quiere decir que usted no es salvo. Simplemente, hermanos, entonces es no entender a Dios. Porque hay dos maneras de entender, hermanos, el argumento este. Uno, que usted elige a Dios, ¿verdad? Dos, que Dios lo elige a usted. Y usamos algunos versos bíblicos. Pero Juan habla mucho, hermanos, también de la predestinación. Por ejemplo, habla, hermanos, ¿se acuerda de aquel verso que dice, muchos son los llamados y pocos los? Ok, la palabra de Dios ha llegado a todos. Pero ¿por qué escoge solo a unos? ¿Porque usted decidió o porque Dios decidió? De acuerdo a la palabra, pero hay muchos que ese verso lo escuchan, hermanos, de acuerdo que si oyeron la palabra, tienen el libre albedrío, hermanos, de decidir, ¿lo acepto a Dios o no lo acepto a Dios? Y usted va a oír, hermanos, ese argumento del libre albedrío.
Entonces quiere decir que Dios está comiendo las uñas y esperando. ¿Será que hermano al final va a decir por mí o no? Ese es el libre albedrío. Que dice, porque las escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire, hermano, ¿para qué lo levantó Dios? Hasta ahorita se habla de lo que sucedió en Egipto. No se diga, hermanos, cuando Israel venía en el desierto, oían la gente hablar de un pueblo que venía por el desierto y cuidadito. Es que ahí hizo averías, hermanos, con un hombre poderoso, con una nación poderosa que había en aquel tiempo, hermanos. Y la gente decían, cuidado. El Señor, todos hermanos, levantó a este hombre para darle poder. Él lo eligió, lo elevó, lo hizo un faraón para después humillarlo. Fíjense aquí a Éxodo capítulo 15, verso 1 al 18, por favor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Qué es hojarasca, hermano? Es como la hoja seca. Mire, un hombre poderoso lo hizo como una basura al final. Sigue, hermano. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les cobrará temblor. Se encorvarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Note una cosa, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios no lo sacó luego? ¿Sabe qué, hermanos? Primero permitió que Faraón humillara y hiciera, hermanos, esclavo a Israel, que lo tuviera de una manera manipulada, permitió. Luego después, a un pueblo inútil, a un pueblo que no servía, a un pueblo que era esclavo, que no tenía, hermanos, liderazgo, se levanta un Dios poderoso y levanta, hermanos, un pueblo que no tenía armas y, hermanos, burla al faraón, hace desastres en Egipto,
trae un montón de pestes, hermanos. Y luego los pueblos, al escuchar todo lo que hizo Dios en Egipto, tuvieron miedo. Conocían del Dios, hermano, y esto es lo que está hablando, que los pueblos iban a conocer. Hasta ahora en día se habla, películas se han hecho y todo eso, hermano. Sabemos que Dios es un Dios sumamente poderoso y hay de aquel, hermanos, que se opone a Dios. Vamos a ir aquí a Éxodos, por favor, capítulo 32, verso 2 al 6. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Ahí lo vamos a dejar, hermano, ya lo leímos. Ahorita lo vamos a brincar a estos otros versos, pero vamos a dejar 33, 19 porque ya lo leímos. Pero Aarón, hermanos, el hermano de Moisés, un hombre que se había criado en Egipto, viene, hermanos, y hace dioses. Porque sintió la presión de la gente y dijo, bueno, estos quieren dioses, hagámosle un dios. ¿Era bueno Aarón? ¿Por qué con Aarón tuvo misericordia? ¿Por qué con María tuvo misericordia? Yo traigo estos argumentos porque dice, ¿tendré misericordia? Del que yo quiera tener misericordia. Hermanos, hubieron otros hombres que eran líderes también, pero Dios no tuvo misericordia de ellos. La soberanía de Dios, hermanos, ¿qué es soberanía? La soberanía es algo que Él decide y yo no tengo derecho de cuestionar. ¿Qué es justicia? Dijimos la vez pasada, ¿qué es justicia? Justicia es que se haga lo correcto, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando alguien mata a alguien, ¿qué es lo que es la justicia? La justicia es que éste pague por el crimen que hizo. ¿Cómo va a pagar? En la cárcel, pena de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la justicia que realmente Dios debería aplicarnos a todos nosotros? La muerte. ¿Y cuál es la muerte? La muerte es separados de Dios, el infierno. Esa es la justicia de Dios. Pero Dios no solo aplica la justicia, sino que nos aplica la misericordia. ¿Qué es misericordia? Algo inmerecido, algo que usted no se lo merece, pero Dios me lo dio. Entonces, ¿está siendo injusto porque unos entran y otros no entran? No, porque, hermanos, la justicia de Dios se está aplicando. Vamos a ver aquí. La hermana leyó Romanos capítulo 8, verso 29. Porque los que antes conoció también, hermanos, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estuvimos leyendo eso. Esto, hermanos, nos demuestra que Pablo trae este argumento de la preelección desde hace muy atrás. Según el apóstol, hermanos, solo aquellos que Dios antes conoció están predestinados para obtener la justificación. Pero, ¿qué quiere decir que Dios antes conoció y predestinó a algunos para ser justificados? ¿Qué quiere decir eso? Significa simplemente, hermanos, que Dios sabía que se habría arrepentido y que habría creído en Cristo y por lo tanto habría sido justificado. Pero si fuera así, ¿qué sentido tendría hablar predestinación a favor de ellos? ¿No es cierto que el verbo predestinar significa, en el diccionario, establecer antes, o sea, establecer algo antes, previo? Hermanos, no sé si alcanzan a ver esas letras de allá. ¿Cómo se llama? John, ¿qué el apellido? Washington. Yo dije John Warbutro, dije él ofrece, hermanos, una ilustración genial para demostrar, hermanos, que Dios no es injusto cuando escoge a una y deja a otros. John, hermanos, supone el caso de una dama, y yo estuve hablando de usted eso, que va a un orfanatorio y entra entre esos niños, hermanos, escoge uno, le adopta para hacerle heredero de todo y deja todos los demás. ¿Cuántos niños habían? No sabemos. Habría podido escoger a otros, ya que disponía, hermanos, de los medios,
pero escoge solo a uno. Dice, ¿dirá usted que la mujer es injusta o parcial o quizás mala por haber escogido el ejercicio de indiscutible derecho y privilegio a ese niño, únicamente para disfrutar de las comodidades de su hogar y para que fuese hecho de su posición, dejando a todos los demás posiblemente aparecer en necesidad o en la calle? Ciertamente no había nada que obligara a la dama en cuestión a tener que adoptar a un niño, o a dos, o a todos. John vuelve a decir lo mismo, prosigo. ¿Ha oído usted alguna vez a alguien acusar de injusticia, de maldad a quien ha procedido de esta manera? ¿No se considera más bien, ¿cómo se dice esta palabra? Encomiables. O sea que esta mujer tuvo mucha misericordia. Dichas acciones y hablar de ella hablan en los más altos términos del amor, la piedad y su compasión de las personas que así proceden. Sin duda alguna, si ahora bien, ¿por qué no objetan que fue injusto que no escogiera a una en particular o a otro, o que haya escogido a todos? La razón está porque los hombres saben, como también nosotros sabemos, que todos esos niños estaban exactamente en la misma condición y que ninguno de ellos tenía el más mínimo derecho sobre la persona, o sea, que los escogía, cuya voluntad y placer fue adoptar a uno como suyo propio. ¿Ve usted alguna diferencia entre la dama y el acto de Dios? Los niños en el orfanatorio, hermanos, no tenían derecho alguno sobre la dama, de que ellos lo hayan elegido a ella. Ni tampoco tenían derecho sobre Dios los hombres caídos y la elección de Dios, juntamente por ser libres e inmerecida. Fue justicia, justa, correcta. Y esta libre e inmerecida elección de antemano por parte de Dios, a la luz de la ruina que el hombre trajo sobre sí mismo, es todo lo que la doctrina de la elección de Dios. Exacto. Una vez se tiene en mente que no hay nada que obligue a Dios a tener que entregar todas las promesas que recibimos en Jesús, se comprende mejor el título de la entrada. En efecto, es cierto que Dios es parcial para escoger a Israel y no a la India, a Abraham sobre Arán. ¿Quién era Arán? Ok. A David sobre Eliab, y podemos seguir subjetivamente, pero sin ejercer injusticia. O sea, Dios no hizo injusticia porque dejó uno y porque dejó a otro, pero sin ejercer su injusticia, pues tan justo es salvar a Pablo, que nada merece, como a los tipos que apedrearon a Esteban. ¿No estaba Pablo ahí? ¿Y qué pasó con los que apedrearon a Esteban? ¿Quién dio la orden que lo matara? Pablo. Pues mientras los segundos le asignaban, el primero aprueba dicha acción. Por eso decimos que Dios es parcial, pero no injusto. Pues tan justo es escogerte a ti como hacerlo y tratarte como mereces, pues Dios creó el mundo para manifestar sus atributos. ¿Por qué algunos? Eso nos llevan la pregunta, ¿por qué algunos? Decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué algunos? Eso nos lleva a preguntar, ¿por qué Dios condena a algunas personas esta nueva vida, mientras que en otros no? ¿No es eso injusto? Observemos la respuesta de Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice que no. De ningún modo, dice en el capítulo 9, donde estuvimos leyendo el verso 14, dice de ningún modo, porque a Moisés dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Definamos tres términos cruciales para comprender la palabra de Pablo. Una, justicia es darle a alguien lo que
merecen sus actos, sea bueno o sea malo. ¿Quién de aquí es bueno? Si usted es bueno, usted merece irse al cielo. Sin Cristo, sin que lo elija Dios. Pero como usted y yo no somos buenos, porque nadie aquí es bueno ni para comer, entonces, hermanos, Dios nos aplica su misericordia. 2, injusticia es dar algo malo a alguien que no lo merece. Misericordia es darle a alguien algo bueno que no lo merece. ¿Qué es lo que Dios nos ha aplicado a nosotros? Entonces, la misericordia, algo que usted y yo no merecíamos. ¿Qué hizo usted para que Dios tuviera misericordia de usted? Nada. Ok. Algo más acerca de la misericordia. Quien le ejerce no está obligado a hacerlo en ningún momento ni sobre todas las personas. La misericordia se otorga libremente. Esta definición ya deberían de comenzar a aclarar nuestra comprensión de Romanos, capítulo 9, verso 14 al 16. La razón por qué algunos reciben nueva vida y la capacidad de creer en el evangelio es porque Dios tiene misericordia de ellos. No reciben justicia, pues la justicia demandaría que recibieran juicio por sus malas acciones, pues toda la humanidad se encuentra en un estado de corrupción radical. Nadie es bueno. Más bien reciben el bien que no merecen y que Dios, de su buena voluntad, ha decidido libremente otorgarles a quienes Dios no les concede nueva vida, reciben justicia. Ellos son pecadores que aman el pecado, por lo tanto reciben juicio por ello, reciben justo lo que merecen, castigo por su pecado. Mano, ¿qué diferencia hay entre usted y la gente que está afuera? Ellos aman el pecado y pecan. ¿Y usted? Usted también le gusta pecar. Pero ¿por qué Dios tiene misericordia de usted? Porque Dios es bueno. Usted no está en la iglesia por bueno. Usted está en la iglesia porque Dios es bueno. ¿Qué hace esto? Que nos deja a nosotros, hermanos, inútiles en el sentido de que yo no aporto nada para mi salvación. Quien aporta para mi salvación es Dios. Quien aporta para mi salvación es Jesús en la cruz del Calvario. Todas las religiones enseñan de que yo debo hacer algo para salvarme. Los hinduistas, los budistas, los musulmanes, los católicos, todos proveen ellos algo para ser salvo. El cristianismo, usted no provee, Dios le proveyó. Y usted no es salvo porque usted sea bueno, sino porque Dios es bueno. Por eso la gente se molesta cuando dicen que usted es salvo, que usted es un santo. Usted no es un santo porque sea buena persona. Usted es santo porque lo santificó Dios. ¿Verdad? Lo hizo parte de una familia santa, hermano, y como ende lo ve como santo, hermano, lleva su apellido. ¿Por qué? Un padre, cuando adopta un hijo, le da su apellido, y su apellido, hermanos, en este caso podemos decir que Dios es. Entonces usted es santo, hermano, no porque usted quiera elegir ese apellido, sino porque Dios se lo ha otorgado. De esta manera unos reciben misericordia y otros justicia, pero nadie es tratado con injusticia porque no hay escenario alguno en el que un pecador haga lo bueno delante de Dios y aún así Dios le niegue el creer. Dios no está obligado a otorgarle fe a todas las personas porque todas las personas viven en rebelión contra Él. Lo sorprendente no es que Dios no salve a todos, sino que elija salvar a algunos. Tenemos entonces muchos problemas en esto de entenderlo. Romanos 3, 11 al 12, que dice, note, no hay quien entienda, no hay quien busque. ¿Usted andaba buscando a Dios? ¿Cuántos andaban buscando a Dios aquí en su pecado? Al contrario, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y
pecados. Un muerto busca de Dios. Entonces, ¿por qué lo alcanzó Dios? Gracias por su misericordia. Dice, todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles. ¿Cómo estábamos? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Entonces, ¿usted es bueno? Ni para comer, ¿verdad? No me gusta el chile, no me gusta la cebolla, que no le gusta el ajo. Hermanos, ya andan la gente cocinando un poquito de todo en la casa porque no le gusta de todo. Ni para comer somos buenos. Mire, cuando mis hijos estaban pequeños, hermanos, ¿qué vamos a comer? Mi respuesta era, comida. ¿Por qué? Porque, hermanos, ni para eso somos buenos, que a mí yo quiero pizza y al final, hermano, habiendo pollo, habiendo muchas cosas, ¿qué quiere el muchacho? Ramen noodle soup. Al final. Mire qué coraje me daba llevar a Moses, hermanos, al buffet y llegaba a la casa comiendo cereal. ¿A cuánto le pasan eso a sus hijos? Pagó 20 y tantos dólares, hermanos, y su hijo llega a comer cereal a la casa. Una otra vez le dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar mejor en la casa y quédate con tu bol de cereal, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Cuánto me queda, hermano? 15. Mi nombre sea entonces anunciado por toda la tierra. El propósito de Dios, haber humillado a Faraón, hermanos, era porque quería que su nombre fuera, hermanos, que escucharan lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué lo salva Dios a usted? Porque también Él quiere que el mundo vea, hermanos, que hay un pueblo diferente. Deberíamos de comportarnos diferente. Deberíamos de hablar diferente. Deberíamos de pensar diferente. Pero a veces estamos, hermanos, en un proceso donde caminamos 5 pasos para adelante y 10 para atrás, ¿verdad? Josué 2, 9 al 11, por favor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país. Pausa, hermana. ¿Quién está hablando de eso? El pueblo que los conquistaron. Fíjese que le dice, nosotros no vamos a pelear con ustedes. Léamelo otra vez, hermana. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sahón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira, hermano, este pueblo se entregó a Israel sin pelear. Estaban atemorizados por todo el desastre que venía deseando Dios con un hombre poderoso de aquel tiempo. Cuando conquistan la tierra, este pueblo no quiso pelear con Israel. Dijeron, se nos ha desmayado. Estamos atemorizados. Hermano, mire, si a mí se me hubiera ocurrido eso, hermano, pero a mí no me hubiera ocurrido. Solo a Dios se le ocurren cosas así. Yo dije, ¿por qué los deja tanto sufrir? Más de 400 años sufriendo, hermano. ¿Sabe por qué? Que los planes de Dios, hermanos, yo no los entiendo a veces. Ni usted tampoco. ¿Por qué no los llevó por el desierto? Hermano, caminando hubieran durado una semana para llegar. Pero todavía quería partir el mar. Mire lo que dice el hermano leyó, dice que cuajó las tierras, cuajó el mar. Muchos tienen teorías donde dicen que en ese tiempo el mar bajaba y que venían un viento de no sé qué lado, hermanos, y caía arena y que la gente podía cruzar. Y entonces estaba un hombre en una iglesia dando esa explicación y una viejita, hermanos, gloria a Dios, gritaba, ¿verdad? Y el Señor le decía, señora, usted no entiende, no se abrió el mar, se secó, el mar estaba bastante seco. Le decía a ella, gloria a Dios, y le dijo, bueno, esta viejita no entiende. Le dijo, ¿y por qué da gloria a Dios? Porque en un charquito de agua, entonces le dijo, mató todo el ejército de Faraón. O sea, era más todavía, como se dice, más
espectacular todavía, hermanos, que en un charquito de agua lo haya ahogado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si usted lee bien, trajo vientos, la tierra se secó. Fue un puente completamente, hermanos, el que abrió Dios. Dios hizo algo sumamente espectacular. Hace poco andaban buscando, hermanos, unos buzos y han encontrado ruedas de carretas, han encontrado evidencias, hermanos, de que hubo un desastre en ese lugar. Ese es su Dios. Dios dejó una marca en todos los pueblos y hasta ahorita, hermanos, se habla de ese Dios. ¿Por qué no atacan todos musulmanes a Israel? Hermanos, porque las rodillas les tiemblan. Saben de que no es solo con Dios, no solo con Israel que están peleando con Dios. Hermano, el que lo toca a usted, ¿a quién toca? Hermano, Israel dice que es la niña de sus ojos. ¿Y qué somos nosotros? Usted también, hermano. Usted es algo que Dios, hermano, lo protege. Eso no quiere decir que nunca le va a suceder nada. Eso no quiere decir, hermanos, que usted no le va a padecer enfermedades. Eso no quiere decir que de repente no le vienen dificultades. Pero en todo eso, hermano, Dios lo va a sacar adelante a usted. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Solo Giovanni está excited, ustedes no, ¿ah? Éxodo 4:21, por favor. Dios levantó entonces a un hombre, levanta a Moisés y también levanta a Faraón. Moisés fue un homicidio. Faraón, ¿qué fue? Un homicidio. ¿Y qué fue Moisés? Un criminal. Hermanos, ¿quién era el que conquistaba todo por Faraón? ¿Quién era? Era Moisés. ¿No era un criminal? Él cumplía los planes del faraón. Pero ¿por qué tuvo misericordia con Moisés y con Faraón no? ¿No mató a uno y lo enterró? Como nosotros, hermanos, queremos enterrar todo, ¿va? Moisés miró con los mismos ojos los milagros que miró Faraón. ¿Por qué Faraón no los creía? ¿Y por qué Moisés sí los creía? Pero Dios entonces, hermanos, tuvo misericordia de Moisés, pero no tuvo misericordia, hermanos, de Faraón. Vamos a ir aquí a Éxodo 4:21, por favor. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién era entonces el que endurecía el corazón de Faraón? Dios. ¿Por qué? ¿Es malo Dios? No, no es malo Dios. Hermano, a veces usted le habla de Dios a alguien, hermano, y entre más le habla, más duro se pone. ¿Será que usted porque usted le cae mal? No, hermano, es porque Dios le endurece el corazón. ¿Por qué le endurece el corazón? Para que sea más terco. ¿Y para qué? Para que se pierda. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, no sabemos por qué. Nosotros en nuestra gran misericordia que tenemos, hermanos, quisiéramos que todos se salven. ¿Sí o no? Dios también dice, hermanos, que Él quiere que todos se salven. Pero ¿por qué entonces unos se salvan y otros no? Porque Dios conoce, hermanos, a los corazones de cada uno de nosotros, que somos malos. Y no recibimos. ¿No dice la Biblia, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron? Entonces, aquellos que no lo recibían, que eran nosotros, hermanos, había un plan para dejar a Israel, hermanos, ya lleva más de 2000 años, Israel a un lado, hermanos, y usted está en la misericordia de Dios. Capítulo 9, sigue hablando de eso, hermanos, capítulo 10, capítulo 11, no se pierda, porque vamos a seguir hablando de esto. Desgraciadamente, hermanos, yo no puedo parar de hablar porque está aquí. Más adelante, hermanos, hablaremos de otras cosas, pues que están más adelante. Es más, capítulo 2, hermanos, las cosas cambian. Vamos a empezar a respirar más fácil. Éxodo 7, entonces, verso 3 y el verso 13. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ok, miren, hermanos, entonces dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Hermanos, bien claro está hablando. Verso 13.
Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Por qué se endureció el corazón? Porque Jehová ya lo había dicho, dice la Biblia. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a Israel, al pueblo. Al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios también entonces le había endurecido el corazón. Capítulo 9, verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Todos endurecieron su corazón. Bueno, Dios tuvo misericordia de Pedro. Pedro era rústico, terco, necio, a veces hombre sin fe, pero no tuvo misericordia de Judas. Mano, no, Pedro lo abandonó a Jesús y ya anticipadamente le había dicho, tú me vas a abandonar. Y aún así lo perdonó. ¿Por qué no pudo perdonar a Judas? No sé. Hay cosas que yo solo puedo explicar lo que está en la Biblia. Yo no puedo explicar los sentimientos de Dios. No puedo, hermanos, solo puedo presentarle lo que Dios dice. También fue Judas necio, hermano, para traicionar a Jesucristo. Dígame usted, ¿ha traicionado usted a Jesús alguna vez? Peor que Judas, quizás. Judas lo vendió por 30 y tantas monedas de plata. Usted por 15 centavos. Pastor, no voy a ir a la iglesia porque fíjese que acabo de conseguir trabajo en la tarde y me van a pagar 15 centavos más. ¿Está peor que Judas usted? Y lo ha perdonado Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios es bueno con usted? Porque Dios es su naturaleza. Hermanos, yo sé que hay muchas cosas difíciles de entender aquí. Vamos a ir a leer 2 versos más y con esto, hermanos, vamos a ir terminando. Véngase aquí entonces a Hechos capítulo 1, verso 16. Y luego vamos a ir a Juan y con eso nos vamos a quedar. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Pero escritura. vamos a ver, ¿qué dice, hermana? Yo lo apunté mal. Juan es 6, hermana. Siga, hermano, por favor. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces se cumplió lo que ya estaba predestinado, dicho por David o por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces lo que habló David, ¿lo habló inspirado por él o por Dios? Entonces, ¿quién habló? ¿Fue David o fue Dios? Fue Dios. Entonces, hermanos, por antemano David dijo de Judas. Juan capítulo 6, hermana, disculpe, capítulo 6, verso 70 y 71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Oiga. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Cuando Jesús empezaba su ministerio, hermanos, escogió a Judas. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué no lo dejó afuera? Para que se cumpliera. Y dice, este es diablo. ¿Ah? Hermanos, y llegó a ser un apóstol. Hermanos, el estar en una iglesia no quiere decir, hermanos, que usted es un hijo de Dios. Por eso la Biblia dejó señales para un hijo de Dios. ¿Cuáles son esas señales? Están en Gálatas capítulo 5, que tienen que empezar a dar fruto. Si usted, hermanos, tiene dificultad en dar fruto, tenga cuidado. Es recoroso, no le gusta perdonar, es envidioso, no tiene amor. Cuando digo tengo amor, hermanos, no amar solo a aquellos que nos aman, sino a aquellos que no nos aman.
Lea el capítulo 5, entonces, del libro de Gálatas. Esas evidencias deben estar en un cristiano. Y esas evidencias no estaban en Judas. Entonces, pregúntese usted. Tengamos cuidado. Gloria a Dios, le damos un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.